Aquí está también lo que estábamos conversando, la relación de las uniones de ligando. ¿Se acuerdan cómo se llama esto? Ionotrópicos. Los acoplados a proteína G, ¿cómo se llaman? Metabotrópicos. Los que están asociados a receptores netamente catalíticos y a los receptores intracelulares, porque son liposolubles. Entonces, miren aquí lo que sería el proceso de señalización que puede existir. Por una parte puede estar relacionado a canales iónicos, por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina llegará a su receptor es ionotrópico porque está acoplado a canales de sodio dependientes de voltaje. Pero los receptores de acetilcolina, los nicotínicos, el NM, que está en músculo esquelético, eso es importante, porque los receptores de acetilcolina, de manera rápida, recordemos que son los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos son 3, NM, NN y N sub 0, y los muscarínicos son del M1 al M5. Entonces tenemos 8 receptores. Ahí los tenemos. La acetilcolina llega a su receptor, se abren los canales de sodio. ¿Y qué va a favorecer? ¿Que la célula se excite o se deprima si abren los canales de sodio? ¿Qué opinan? Se excite, ¿verdad? Porque el sodio activa. ¿Se acuerdan? El sodio despolariza. Tenemos por otra parte la proteína G, que ya le hemos hablado. La proteína G es una proteína heterotrimérica que está asociada a 3 subunidades: alfa, beta y gamma. Cuando están no activadas, están unidas formando este trímero que estamos observando aquí. Pero cuando el ligando llegue a su receptor, esta se va a activar. Se separa el alfa del dímero beta-gamma. No te olvides. Pregunta de bioquímica. La subunidad alfa se separa del dímero beta-gamma. Luego tenemos a los que tienen acciones catalíticas. Aquí está la relación, por ejemplo, del receptor de insulina, que lo que hace es una fosforilación. Y por último tenemos a los que son liposolubles intracelulares, los receptores esteroideos. Por ejemplo, hemos visto hace un rato ¿qué hormona? ¿La hormona antidiurética? No, la aldosté, la aldosterona, ¿no? Entonces, miren, o puede ser ionotrópico, metabo, acoplado a receptores catalíticos como tirosinquinasa y los intracelulares. ¿Cómo voy a saber eso? La única forma es de que los vayas memorizando a medida que los vayas estudiando. No hay otro truco aquí, pero sí los vas a ir reconociendo poco a poco, ¿no? Todos al final van a tener un efecto intracelular importante. Y miren, justamente aquí hemos colocado de manera independiente lo que vendría a ser la relación de cada una de ellas. Por ejemplo, miren aquí. Una hormona específica se une a un receptor. Como está acoplada a proteína G, ¿qué opinan? ¿Qué tipo de proteína es? Diré, ¿qué tipo de receptor es? Metabotrópico. ¿Podríamos decir que es el V2 este? ¿Qué opinan? ¿Podríamos ponerle aquí un ejemplo y decir que este es el ejemplo del V2? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Por esto. Esta cascada de aquí es del GQ. Y el V2 que habíamos dicho, que era GS. ¿Ok? Más bien entonces, ¿de qué receptor sí podría ser? V1. Porque V1 sí es GQ. ¿Estamos bien? Pero ¿tú cómo voy a saber eso? Vuelvo a repetir. A medida que los vayas reconociendo, poco a poco con el template que les compartí la semana pasada, traten de ponerlo en orden, ¿no? Ligando, receptor. Ok, receptor. ¿Es metabotrópico? Sí. ¿Qué proteína G está? ¿GQ, GS o G? En este caso, la hormona antidiurética tiene V1 y tiene V2, ¿sí o no? Pero ¿por qué V2 no puede ser? Si tú te guías solamente de esta parte de acá, sí podrías decir que es V2, porque esto te está indicando que es con proteína G, ¿verdad? Pero si sigues la cascada, esta cascada de aquí no es de GS, es de GQ. ¿Está bien? La cascada de GS es diferente.
La cascada de GS hace que el ATP, gracias a la enilato ciclasa, se transforme en AMP y pirofosfato inorgánico. Y el AMP cíclico active la proteína quinasa A. Esta es la cascada del GS. ¿Ok? ¿Pero aquí te está hablando algo de eso? No. Aquí te está hablando de qué proteína quinasa. C. ¿Y entonces qué proteína G es? GQ. Entonces llega el ligando, hormona tiurética, llega a su receptor, V1, que es acoplado a proteína G. ¿Y qué les dije? ¿Aquí está inactiva o está activa la proteína? Inactiva. ¿Por qué? Porque son unidos los tres. Pero cuando la hormona llega, ¿qué va a suceder? Se activa. GTP cambia GDP a GTP, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el dímero? Se separa. Y esta es una pregunta típica de examen. ¿Qué subunidad expresa el tipo de proteína G? La alfa, no te olvides. La subunidad alfa es la que expresa el tipo de proteína G, pregunta de bioquímica. No es el dímero beta gamma, sino es la proteína, la subunidad alfa. Doctor, ¿esto es el dímero beta gamma alfa del receptor gamma? No. Estamos hablando de que cada receptor tiene su propia subunidad, sus propias subunidades, se llaman igual, ¿sí? Son sus propias subunidades. En este caso, la subunidad alfa expresa el tipo de proteína. Y como es GQ, ¿qué es lo que sucede? La fosfolipasa C juega con este de aquí, que es el PIP2, que es el bifosfato diinositol. ¿Y en qué lo va a transformar? En IP3 y en diacilglicerol. La fosfolipasa C juega con el fosfolípido de membrana, el bifosfato de inositol, el PIP2, y lo transforma en IP3 y diacilglicerol. Y luego el IP3 va al retículo sarcoplásmico, endoplasmático, donde justamente existen lugares de unión específicas para IP3. ¿Y qué va a favorecer? Que el calcio se libere. Y luego el calcio con el diacilglicerol van a hacer que se active la proteína quinasa C. ¿Y qué va a hacer? Que se dé una activación de fosforilación y en consecuencia se pueda dar una respuesta intracelular. ¿Está bien? Bacán.